doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y al público que nos está siguiendo en esta transmisión. Muchas gracias por atender a la convocatoria de T21 y en esta nueva edición de Diálogos Empresariales de Logística con el tema Reforma Fiscal IVA y IEPS y la alternativa OEA. Me voy a permitir presentar a los panelistas que el día de hoy nos acompañarán. En primer lugar, presento a José Ángel Vidaña, analista de riesgos de Leeds. Bienvenido. Gracias. A Rayo Abraham Rodríguez López, director del Comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León. Adrián Gómez, Senior Custom Compliance de Plexus. Bienvenido, Adrián. Gracias por la invitación. Eduardo Hernández, director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro. Muchas gracias por la invitación. Emilán García, especialista en seguridad en la cadena de suministros y exfuncionario del SAP. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Y finalmente a Gustavo Melo, gerente de seguridad corporativa de Daimler México. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, un placer. Y bien, como estamos enterados, una nueva modificación fiscal, pues tuvo a bien restringir algunas de los beneficios fiscales que se tenían para las empresas INMEX, en temas de IVA y IEPS, y ese es el tema que hoy nos convoca para analizarlo, discutirlo y ver de qué manera este tema pues va a tener una incidencia, una afectación sobre las empresas dedicadas al comercio internacional, las facilidades con las cuales venían operando de la importación libre de estos aranceles para manufacturarlos en México y después reexportar productos terminados, agregando valor, y con este incentivo que atraía también inversiones productivas y manufactureras a nuestro país, pues pareciera que hay nuevas condiciones en las reglas fiscales. Y eso es lo que hoy queremos platicar con nuestro grupo de panelistas, conocer cuáles son las alternativas que se tienen, si hay alguna forma para mantener la vigencia de estos beneficios que incentivaban mucho la actividad manufacturera en nuestro país y ver de qué forma las empresas pueden mantener ese grado de competitividad y esas ventajas comparativas que tenía este sistema, ¿no? Y pues para eso tenemos hoy un panel de lujo, verdaderos expertos en la materia que ahora sí que nos ayudarán a entender de mejor manera y desenmarañar este tema a profundidad para conocer pues cuáles son las vías alternas que todavía se pueden tener para mantener estos beneficios, ¿no? Y en primer lugar, pues para que nos haga un marco general, aprovechando su experiencia y entendimiento en la materia, me voy a permitir cederle el uso de la voz a José Ángel Vidaña. Él es analista de riesgos en Leeds y pues si quieres empezar, José, haciéndonos un marco referencial general de cómo quedó esta modificación y dónde estamos parados, ¿no? Claro que sí. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco mucho, Osiel, Eduardo en el consejo y pues todo el grupo de panelistas. Es un honor estar con ustedes. Y sí, definitivamente estamos ante un momento bastante importante, ¿no? Dentro de lo que está pasando en la vida nacional en el ramo de importadores, exportadores. Y es que no solamente el 2020 nos agarró con una serie de situaciones ya bastante complejas, ¿no? La pandemia, un año complicado en términos de desastres naturales incluso, y viene esta serie de cambios por parte de las autoridades en México en materia de comercio exterior que definitivamente ni el mejor analista de riesgos
habíamos visualizado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este momento? Definitivamente, sí, la oportunidad de analizar con lupa, de ver a detalle qué es lo que vamos a hacer en función de lo que estamos revisando. Y es que, de verdad, si tuviéramos que determinar y ponerle un nombre a este año, es un año de cambios. No sé si se está viendo la pantalla, por ahí le avanzamos a la presentación. Definitivamente, ese es un año de cambios muy fuertes, y estos cambios en el motivo de la certificación IVA-IEPS nos agarran en una situación bastante compleja. Habíamos entendido finalmente las reglas del juego de cómo operar un programa de diferimiento de aranceles como es el IMEX, las mismas regulaciones, los mismos controles de la autoridad, dado ciertas malas prácticas, ¿no?, en el ramo importador y exportador, pues nos daban el beneficio a través de la certificación IVA-IEPS de poder contar con esta alternativa, de seguir utilizando el programa, supeditándonos a todos estos beneficios alternos que se daban. Pero ¿qué tenemos? Si avanzamos un poquito, por favor, a la presentación. Lo único seguro que hemos tenido este año y que seguimos viendo con estos cambios por parte de la autoridad es el tema del cambio. ¿Y cuáles son estos principales cambios que reviste esta nueva, la certificación? Y avanzamos por ahí. Es que definitivamente muchos de estos beneficios que teníamos y que haciendo nuestro análisis de riesgo del año pasado, principios de este año, hubiéramos podido visualizar en nuestro FODA, haciendo el mejor análisis de riesgo. Primero que nada, la pandemia no la habíamos visualizado. Si le avanzamos un poquito más, ahorita el chiste en el ramo es que definitivamente estos cambios, específicamente la certificación IVA-IEPS, no los veíamos venir. Había ciertos indicios, había ciertos rumores, pero definitivamente no estábamos seguros de qué venían estos cambios. Y yo estoy seguro que ahorita mis compañeros van a comentar un poquito más, pero si hiciéramos un resumen de lo que yo veo en la siguiente lámina, ¿cuáles son esos cambios que quizá, poniendo en perspectiva los que más están comentando o los que definitivamente nos ponen en un contexto todavía más especiales? Teníamos una certificación que nos daba las ventajas de poder operar nuestro programa con un poco más de tiempo, ¿no? Y esa temporalidad que era de 36 meses en importaciones temporales, pues con estos cambios definitivamente pues nos las quitan, y ahora sí que, ¿qué es lo que se va a hacer con lo que se había estado operando? Tenemos que rendir cuentas a la autoridad. Y hay por ahí, Rayito ahorita nos podrá platicar cuál es la preocupación principal y las alternativas. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Estos y otros cambios se van a poder, o estos beneficios se siguen teniendo si tenemos la modalidad de operador económico autorizado. Teníamos un beneficio de pedimentos virtuales, ¿sí?, con clave B5, que se podrían tener bajo la modalidad, y ahorita igual se van a poder seguir teniendo con la modalidad de operador económico autorizado. Otros temas que desaparecen y que formaban un tema importante para las empresas era la posibilidad de los retornos de IVA en las modalidades de 20, 15 y 10 días, dependiendo si eras A, AA, AAA, desaparecen. La temporalidad para virtuales dentro del país, que era algo también que nos daba una ventaja de poder operar con el IMEX, certificación IVA-IEPS también, y se pasan a OEA. Y otra serie de beneficios que se estaban dando y que definitivamente hacían del match de IMEX IVA-IEPS todo un esquema funcional que se había entendido, que estaba funcionando, que estaba jalando, y que por fin, pues bueno, muchas de las empresas que estamos en el giro lo estábamos trabajando de una manera pues efectiva, funcional, ya teníamos armados procesos, esquemas, mapas, etcétera. Pero si le avanzamos un poquito más y para entrar un poquito más en el contexto de qué es lo que visualizamos nosotros con todos estos cambios, qué es lo que estamos viviendo, y desde la perspectiva de un analista de riesgo nosotros sugerimos que las empresas empiecen a revisar, y alguna de estas alternativas ahorita mis compañeros las van a platicar desde sus áreas de expertise,
Pero definitivamente en este momento estos cambios nos obligan, además de todo lo que habíamos estado revisando y que está pasando en este país a nivel regional, a nivel mundial, es que tenemos que lidiar con ese mundo VUCA. ¿Sí? El VUCA es un término acuñado a finales de los 90, se agudiza con el 9/11, se agudiza con la crisis, pero prácticamente en los últimos años, meses, el concepto reviste una importancia todavía más fuerte, porque ya no tenemos un mundo donde hay incertidumbre como tal, no es un mundo solamente donde tenemos situaciones de riesgo que tenemos que replantearnos, tenemos que revisar, tenemos que hablar ya de un tema más de supervivencia como organizaciones, y es que básicamente tenemos un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y estos cambios de naturaleza legal que tienen que ver con un cumplimiento legal que cada vez a nivel mundial el compliance se vuelve un tema fuerte e importante, pues tenemos que aprender a lidiar con él. Tenemos que aprender a entender el entorno, tenemos que aprender a ver que todo eso volátil, naturaleza dinámica de cambio es constante. Hay incertidumbre por todos lados, no se puede medir con precisión qué es lo que va a pasar. La complejidad es por todos lados, ¿no? Múltiples factores al mismo tiempo, cosas raras, extrañas y curiosas que surgen, y sobre todo hay un tema de ambigüedad, ¿sí? Hay errores de interpretación de diferentes temas, contraposiciones, y todo esto, a final de cuentas, tiene causas y efectos que incluso en temas de comercio exterior en México, que es un tema bastante complejo de por sí, pues nos obliga a ver qué alternativas tenemos. Vamos un poquito a la presentación, por favor. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Tenemos un entorno VUCA, un entorno complejo, cambiante, volátil, etcétera, etcétera. Tenemos cadenas de suministro ágiles. El avance de la tecnología nos ha obligado también a ver esa seguridad de la cadena de suministro. 9/11 es un parteaguas de lo que es antes y después. Y esa seguridad de la cadena de suministro, aunado a esta necesidad de gestionar el cumplimiento legal, ha obligado a que muchos de estos cambios, como la certificación IVA-IEPS, el tema de gestión aduanera, el tema de los cambios del Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio, nos obliguen a revisar cómo estamos haciendo las cosas, qué estamos haciendo bien, qué es lo que tenemos que modificar. Y en ese sentido, el operador económico autorizado encaja perfectamente como un instrumento a nivel internacional en el cual, con un adecuado análisis de riesgo que contemple factores integrales, logísticos, comerciales, de mercado, tratado de libre comercio, pero sobre todo el tema del cumplimiento legal, se le dé la importancia que amerita. Entonces, en ese sentido, pues avanzamos a la última lámina. La recomendación es el riesgo y el entorno complejo ahí están. Y a grandes cambios tenemos que tener soluciones adaptadas, soluciones que nos permitan de una manera efectiva enfrentar estos riesgos, estos problemas, estas situaciones. Y consideran en el panel que el tema de la certificación OEA, Operador Económico Autorizado, trae muchos de los elementos. La autoridad, la OMC, la OMA a nivel mundial, ya lo traen en el radar. Lalito más tarde va a comentar de esto, pero no es algo nuevo. OEA en el mercado, OEA como figura a nivel internacional, como solución, como alternativa, no es algo nuevo. Simplemente se están adaptando los temas, se están adecuando las circunstancias para que este mecanismo pueda ser funcional y pueda apoyar, pues, a enfrentar de mejor manera estos cambios. Listo. Ok, muchas gracias, José. Muy interesante el entorno, el contexto en el que nos estamos moviendo ya, no nada más nosotros, sino el mundo. Es totalmente de incertidumbre, concuerdo contigo. Y el manejo de la incertidumbre pues requiere y precisa siempre de estar pues muy al pendiente de todos los cambios que esto concierne y conlleva y adaptarse lo más rápidamente posible a ellos para seguir en la jugada, José. Bien, ahora
pues nos gustaría pasar contigo, Rayo, y que nos des la perspectiva, desde luego, de cómo ya, digamos, en el terreno real, ¿sí? ¿Cómo impacta esto al gremio que tú representas, agrupado en el INDEX, todas ellas empresas del sector de maquilador y de manufactura, de exportación? Obviamente, pues es la asociación que agrupa al mayor número de estas entidades, y pues que nos cuentes cómo los toma esta situación y qué tantos de ese directorio de empresas, de ese universo de empresas que están agrupadas en el índice, ya contaban previamente con el OEA y qué otras pues tendrán quizás que apurar para generar y a certificarse en la materia, ¿no? Adelante, Rayo, es tu tiempo. Claro, primero que nada, muchas gracias, Ociel, por la invitación. Es un honor estar participando con este grupo de expertos, todos amigos, panelistas, y sobre todo, pues que tenemos bastante claro y lo que estamos haciendo en nuestras organizaciones y en apoyo a las demás industrias, cómo hacer frente a todos estos cambios. Y sobre todo, no nada más cómo hacer frente, sino cómo aprovechar lo que nos ofrece actualmente la normatividad. Si gustan poner por favor la presentación. Voy a enfocar mi presentación al tema particularmente lo que es la industria IMEX. Soy el director del Comité de Comercio Exterior de INDEX Nuevo León. Como comentas, INDEX Nuevo León es la asociación más grande en la República, en la que agrupamos más de 250 empresas IMEX del estado de Nuevo León, y también incluimos Saltillo, Coahuila, por la cercanía. ¿Cómo nos impacta esto? La siguiente, por favor. La primer referencia que les quisiera hacer es ¿por qué certificarnos en OEA a partir de los cambios de las reglas en julio de 2020? Bueno, la primera razón es porque existen 30 beneficios para OEA. Algunos de ellos migraron de la certificación IVA-JET, migraron con este cambio en la reforma de julio, migraron a ser únicamente exclusivos para las empresas OEA. Por lo tanto, es importante no nada más fijarnos en esos cambios que van a perder las IVA-JET, que es importantísimo. ¿Cuándo los van a perder? Los pierden a partir de su próxima renovación. Ahorita no los han perdido. Si no te has renovado, si eres una empresa certificada en IVA-JET y no te has renovado, sigues manteniendo los beneficios. Sin embargo, cuando te renueves, en ese momento vas a perder los que pasaron de IVA-JET y se fueron a OEA. O sea, hay que trabajar en esa parte, es lo más importante, y es lo que estamos trabajando con la industria de IMEX en Nuevo León para platicar y revisar todos los beneficios con nuestros asociados. Y obviamente también formo parte del Consejo Nacional de INDEX y hemos hecho algunas otras sesiones y reuniones para analizar el impacto y lo que debemos de hacer. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió particularmente? Bueno, cambió, se elimina de la regla 713, se elimina la parte de los plazos de permanencia. Ya lo comentaba ahorita mi compañero Pepe Laña, en el sentido de que los 36 meses, puede sonar mucho 36 meses para una industria, sobre todo las industrias IMEX que están en constante producción, y que lo normal o lo regular es que el inventario que importas esté alrededor de 30 días. No más de 30 días, entonces es decir, un mes. 36 meses es mucho, probablemente sí, pero no para todos los sectores. Hay sectores que sí requieren tener un inventario de hasta 36 meses y bueno, son los que se están viendo afectados. Sin embargo, este es un punto importante. Ya las IVA-JET no van a tener esta vigencia de permanencia en importaciones temporales de materia prima de 36 meses, a menos de que sea SOEA. Ahorita lo platicaba Pepe de la 731, de la regla, los puntos que pasaron, desaparecen de IVA-JET y pasaron a OEA. Bueno, pues están aquí. No hay suspensión inmediata en causales. Se suspende el padrón de importadores en sectores específicos o sectoriales sin que haya advertencia y se sigue el procedimiento para subsanar o desvirtuar la causa detectada. Eso es muy importante también. Ahora estamos más sujetos al criterio de la autoridad y a una posible suspensión. Si eres OEA, no. Seguimos manteniendo las ventajas. También tenemos las empresas que son OEA, no tenemos la obligación de transmitir la manifestación de valor de importaciones temporales. Recuerden que este cambio se ha venido posponiendo desde ya hace casi 2 años.
porque va a haber un cambio muy fuerte en el sentido de cómo se debe transmitir la manifestación de valor, que por ahí hemos estado acostumbrados algunas empresas a que la realice la agente aduanal, lo cual no es lo correcto. Lo correcto es que el importador sea el que elabore este documento, y van a venir nuevas reglas. Entonces, ahora para las OEAs ya no vamos a tener esa obligación de transmitir. Sin embargo, no quiere decir que no la tengamos que conservar. Recordemos que la manifestación de valor es el documento que tenemos que guardar dentro de nuestro expediente aduanal, porque forma parte de la base gravable. ¿Cómo determinamos la base gravable en comercio exterior? Entonces, es importante. No se va a transmitir, va a ser la obligación de no transmitirla, sin embargo, sí de mantenerla. La temporada de 36 meses que ya hablaba Pepe también, les hablé al inicio, no declarar los datos de identificación de marcas, modelos y series. Esto es un dato importante, bueno, en los sectores eléctrico, electrónico, y condicionado también a llevar el registro de control de inventario. Esto es muy importante porque muchas veces los datos de identificación no se tienen de manera, por algún error del agente aduanal o por omisión o por lo que ustedes quieran, no los llegamos a declarar. Entonces es importante también tener esa protección. Estamos seguros que la gran mayoría de las empresas IMEX, pues somos empresas 100% confiables. Y se cometen errores como seres humanos, sin embargo, pues esta es una ventaja. También lo que es la regla 611 de que no vamos a poder, bueno, se va a requerir autorización de la ACAGASE para rectificar algunos campos. Si estás como EA, los vas a seguir conservando. La no declaración de los números de serie de importaciones temporales, también, esto es importante, aunque se requiere que se tenga un excelente control de inventario con tu anexo 24. Si eres IMEX, tienes que tener un control de anexo 24. La siguiente, por favor. Un dato que también fue eliminado, porque lo tenía la CIVA ayer, así estaba en la regla 731, es el despacho aduanero a domicilio de exportación. Sin embargo, esto, para beneficio también de todos los que nos escuchan y todas las empresas, esto prevalece en la ley aduanera. Si leemos por ahí el artículo 100B y 100A de la ley aduanera, existe todavía la posibilidad, y aquí lo pongo en pantalla, de que pueda solicitar el despacho a domicilio de exportación. ¿Quiénes utilizan esto? Sobre todo las industrias que están hacia el interior del país, sobre todo. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico realizar un despacho a domicilio. El sector automotriz lo utiliza bastante también. Es mucho más práctico realizar el despacho en las aduanas interiores que en fronteras. Simplifica mucho el proceso y obviamente pues también ayuda a disminuir las cargas de lo que son las aduanas fronterizas o marítimas. Entonces, este beneficio se eliminó de la regla 731, sin embargo, existe en el artículo 100B de la ley aduanera y se soporta por el 100A, en el cual se puede seguir manteniendo el despacho a domicilio. Léanlo, por favor, aquí les dejamos una referencia en el cual no está todo perdido. Lo vas a poder realizar y sobre todo, insisto, el sector automotriz lo utiliza muchísimo por las aduanas interiores para despachar hacia la exportación. Por favor. ¿Por qué además nos debemos certificar en OEA si no somos empresas certificadas? Bueno, como les comentaba, también Pepe lo refería ahorita, los famosos B5, que también afectan mucho el sector automotriz, aunque también lo utilizan otros sectores. El famoso B5 es para aquellas maquiladoras puras que necesitan hacer ventas en México y que no quieren generar un establecimiento permanente. El B5 era la solución. A través de una comercializadora, de una RFC de ellos mismos, una comercializadora, hacían una exportación virtual en B5, la maquiladora exportaba, generaba su exportación, y luego la trading company o la comercializadora importaba en B5 en forma definitiva, pagando todos los impuestos, y entonces ya el material estaba importado en México sin generar un problema o un riesgo de establecimiento permanente para la maquila o su corporativo, y entonces la importadora o la comercializadora podía vender en México. Eso se elimina a menos de que sea OEA. Mucho ojo con esto. Algunas empresas que estén vendiendo en México bajo este régimen y estén usando los B5 tienen que trabajar en este esquema. ¿Por qué? Porque si no van a poder tener otros riesgos como el establecimiento permanente, como les comentaba. Otro punto que no era tan usado,
era, bueno, pero también existe, era la consolidar embarques de importación y exportación de distintos IMEX con hasta 3 agentes aduanales. Esto en la práctica realmente no era tan común, sin embargo, pues también es uno de los casos que se eliminó. La parte también donde tenemos que poner mucho cuidado es en la parte de los beneficios de tener PACO o un PAMA. La diferencia en el que bueno, el PACO te lo permite, no hay un embargo precautorio de las mercancías, simplemente es una determinación de impuestos. La siguiente, por favor. Me voy a brincar esto, sí, solamente se los vamos a dejar en la presentación. Solamente les quiero comentar de aquí, un beneficio también de OEA es el despacho a través de los hand carry. El hand carry es un procedimiento en el cual se puede realizar la importación a través dentro de los aeropuertos internacionales, dentro del área de pasajero. Es muy importante, muchas empresas lo utilizan. No tiene que pasar la mercancía a los recintos fiscales como OMA o cualquier otro, sino que dentro del mismo despacho, dentro del mismo área de pasajeros se realiza el despacho. Es muy importante también este beneficio que está en OEA. La siguiente, por favor. Quiero llegar a esta gráfica. ¿Por qué es importante y por qué tenemos que trabajar con OEA? Ok. Actualmente existen 6.428 empresas IMEX a nivel nacional. De esas 6.428 IMEX o empresas IMEX, 3.600 tenían certificación o tienen certificación IVA-IEPS. Por lo tanto, 2.821 pues son IMEX, pero sin certificación IVA-IEPS. ¿Qué sucede con la parte de OEA? Si regresamos a ver la presentación en la parte de OEA, nada más como dato final, en OEA son alrededor de 600 empresas únicamente las que tienen certificación OEA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si queremos aplicar las empresas que no son OEA, que eran IVA-IEPS y que quieren aplicar a OEA, son alrededor de 2.900 empresas. Quiere decir que el SAT va a tener una presión bastante fuerte porque va a recibir bastantes solicitudes de empresas que eran IVA-IEPS y que ahora quieren tomar los beneficios de OEA. Si el universo existiera en las mismas cantidades, alrededor de 2.956 empresas podrían estar aplicando. ¿Cuándo? Se estima que a principios de año, que es cuando van a perder la mayoría de las empresas IVA-IEPS la certificación, van a empezar a aplicar. Entonces es muy importante empezar a trabajar ya, además de que los plazos que otorgan para obtener la certificación de OEA son alrededor de 6 meses. Entonces no nos daría tiempo. Tendríamos que estar pensando ya en cada una de las empresas cuál es el impacto de no tener la certificación o los beneficios de IVA-IEPS que se van a perder porque no vamos a tener OEA, y la recomendación última es empezar a trabajar para certificarse. Con eso termino mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rayo. La verdad es que bastante ilustrativa tu presentación. La verdad nos magnifica de qué tamaño será el impacto y el quehacer que van a tener las autoridades en la materia para poder dar cumplimiento, ¿no?, a esto que se generó. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar en nuestra conversación con Adrián Gómez, por favor. Adrián, ¿nos pudieras explicar de qué manera una empresa certificada en OEA nivel CECIT, pues tiene y maneja su programa, por favor? Claro que sí, Osiel, claro que sí. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí también poder compartir con ustedes este foro. Pues ya por ahí Rayo y José Vidaña nos ayudaron pues a exponer un poco más el tema del por qué la importancia de ser certificados OEA. Creo que parte del verdadero reto en la parte operativa que tiene las empresas para ser empresas certificadas es cómo lograr que el tema de la certificación OEA deje de ser un concepto de costo para la organización y empiece a generar valor agregado operativo, y que eso a la vez pues puede impactar de manera eficiente hacia la operación. Entre los grandes retos que se han venido teniendo con las organizaciones es que la certificación OEA viene siendo, si bien por el tema de beneficios que otorga el SAT,
viene siendo un centro de costo por todo el tema administrativo que conlleva, ¿no? Desde la administración de riesgos, el tema de auditoría de proveedores, todo el tema de planificación, organización, estructura de un equipo integral de seguridad, ¿sí? Que viene manejando prácticamente el sistema de gestión de seguridad con un enfoque técnico muy especializado como es la cadena de suministros, ¿sí? Nos pudimos dar cuenta que las empresas tuvieron que especializarse, ¿sí? Tuvieron que especializar recursos o elementos hacia el tema de cadena de suministros y de seguridad de cadena de suministros, ¿sí? Para poder tener una eficiencia operativa en relación a la operación de la certificación OEA, ¿no? Entonces, creo que partiendo pues de entender que la base de cualquier sistema de gestión de riesgos se encuentra en el análisis de riesgos y que si el análisis de riesgos no está correctamente ejecutado, analizado, llevado a cabo y de la manera correcta, ¿sí? Todo el sistema de gestión puede fallar para la organización. ¿Por qué arranco con esto? Bueno, porque de ahí partimos de entender que cualquier consecuencia, incluso de este tipo en el ámbito legal, que las empresas puedan perder de vista, tiene un impacto mayor y trascendente en las organizaciones, ¿sí? Entonces, es bien importante entender que hoy en día el mismo mercado está solicitando robustecer los sistemas de gestión, incluso por temas tecnológicos, el uso de software, el desarrollo de nuevos procesos que sean más interactivos entre las áreas de la empresa, ¿sí? Y que esto, al final de cuentas, ayude a la eficiencia operativa de la certificación. Si bien es cierto, uno de los grandes aciertos que tienen las organizaciones al llevar un buen manejo de la certificación OEA es el generar la interacción y el dinamismo entre todos los departamentos de la organización, ¿sí? Recursos humanos, almacén, transportes, logística, compras, etcétera, 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 ¿no? Obviamente dependiendo la estructura organizacional de la empresa, pero por supuesto, pues entiéndase que las organizaciones al hacer esto de esta manera generan una cultura organizacional sobre la seguridad de cadena de suministros, en donde no solamente el equipo de logística y aduanas está involucrado al 100% en el tema operativo de la certificación. Parte importante es también utilizar la innovación, ¿sí? Como una parte esencial del cuidado de la certificación. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, al tener desarrollos internos, ¿sí? Que ayuden al cuidado de los procesos mismos de la organización y el uso de tecnologías distintas para poder cumplir y asegurar que cada uno de los subestándares de la certificación se están cumpliendo, ¿sí? Uno de los grandes aciertos también que se ha tenido es el uso de sistemas de gestión integrados, ¿no? Hablábamos de que hoy en día ya existen pues distintas normas ISO que nos ayudan a llevar esto a un nivel de profesionalización mucho mayor, tal como la ISO 28000, la 31000, la 27000, la 22301, sí, que todas le apuntan a un tema de seguridad, de cadena de suministros, de tecnología, información, continuidad de negocio, estructuras, metodologías, y que todo esto, si bien es cierto, termina siendo administración, la empresa puede decidir o no certificarse en esas ciertas normas que son certificables, pero en cuyo caso que decida no hacerlo, nunca perder la idea de que existen esas normas como base para la implementación de mejores prácticas dentro de la organización. Y que al final de cuentas esto se trata de una mejora continua, ¿sí? En cualquier aspecto que estemos platicando, se trata de ir mejorando en todo momento. Creo que el tema de automatizar los procesos, ¿sí? También ayuda al cuidado de la certificación. Muchas veces en las organizaciones quizás más pequeñas que pueden no tener implementaciones de seguridad tan robustas
y que están buscando ser certificados OEA, esta es una gran recomendación, ¿sí? Porque al momento de generar automatización y un flujo continuo en los procesos de auditoría, de seguridad, de inocuidad, de la parte de proveedores, de la parte de estructuras de seguridad, incluso físicas de la organización, del personal y de todo lo que nos engloba como tal la certificación OEA, permiten que la misma certificación entre en el ciclo de mejora continua, generando un beneficio propio tanto para la organización como para la operación de la misma organización, ¿no? Definitivamente uno de los mayores retos a los que se enfrentan las organizaciones al momento de ser certificados OEA es el involucramiento del nivel gerencial y directivo, que a todos los niveles organizacionales la gente esté involucrada con el mindset de que la seguridad de la cadena de suministro ya no es un requerimiento especial, es un ticket to play. ¿Y a qué me refiero con eso? En este momento, si no eres OEA, prácticamente te estás quedando fuera de muchos de los grandes beneficios que teníamos por ser empresa certificada IBEX únicamente. Entonces, hoy en día, ¿quieres entrar a jugar en el mercado? Tienes que ser certificado OEA. Porque incluso los que somos empresas certificadas, estamos buscando trabajar únicamente con socios comerciales certificados, llámese transportistas, agentes aduanales o cualquier otro rubro que tengamos disponible. Entonces, el entender que todos los niveles organizacionales deben estar apegados a un nivel de conciencia de la parte de cadena de suministro, de la complejidad que tiene esto también para la administración y operación, y del nivel de profesionalismo al que debemos llevarlo como organizaciones, requiere que todo el personal esté involucrado, ¿no? Por último, pues comparto algo que creo que es muy importante. Esto es a título personal y es algo que yo defino como en 5 puntos, los 5 puntos principales como factores clave de éxito, ¿sí? Para que las organizaciones puedan llevar su certificación OEA a un punto de profesionalización alto y que sea de manera eficiente para la empresa, ¿no? En la primera parte, el tema de planificación y comunicación, entendiendo que toda la parte de planificación nos da la base y estructura para entender cómo vamos a correr nuestro sistema de gestión de riesgos, y la comunicación para hacer remembranza lo mismo que ya comentaba, que todo el personal, toda la estructura organizacional, a cualquier nivel, gerencial, directivo o de supervisión, debe estar involucrado, ¿sí? Entendimiento total de qué es la certificación, por qué se pide la certificación, cuál es el porqué y el beneficio verdadero de tener un sistema de gestión de seguridad implementado a este nivel, ¿no? Como segundo punto, la gestión de riesgos, por supuesto. Si bien se desprende de la planificación, porque como bien decían, no hay una metodología específica, ¿no?, con la cual se debe evaluar. Si bien es cierto, se recomienda la ISO 31000 y la 31010 en el tema de técnicas para la evaluación y análisis de riesgos, al final de cuentas depende de cada organización. Pero lo importante es que el tener el conocimiento integral de todas las partes operativas va a permitir que el análisis de riesgos sea mucho más robusto y permita tener un alcance mayor en cualquier tipo operativo, ¿no? En el tercer punto, pues el tema del involucramiento de cualquier parte de la gerencia y dirección, que era lo que comentaba, es bien importante para lograr el éxito en el manejo y administración de la certificación. En el cuarto punto, la objetividad, ¿sí? La objetividad de saber exactamente qué espero evaluar, qué quiero evaluar, cómo lo quiero evaluar, cuál es el nivel de profesionalización que espero yo de la certificación, del equipo que me va a estar apoyando a la administración y a todo el manejo de la certificación, y del conocimiento al que debo de poner a toda la organización para un buen entendimiento de este punto. Y por último, la arquitectura del sistema de gestión de riesgos es cómo todo esto lo voy a englobar y lo voy a dar el color, la camisa, los colores de mi organización,
y hacerlo y adaptarlo como propio, ¿sí? Entonces, yo considero que estos son puntos claves para todas las organizaciones y pues nada, prácticamente creo que esto ha funcionado también en las implementaciones que hemos hecho, esperando que así sea para todas las demás. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad, muy completa tu exposición. Me gustó mucho esta charla que nos acabas de dar, las buenas prácticas en el área de procesos que tiene el OEA y cómo coadyuva a llevar a las empresas a otro estándar en su nivel de competitividad en la cadena segura. Muchas gracias, sí. Y bueno, continuaríamos con Eduardo, por favor. Si nos puedes decir cuáles son las recomendaciones para aplicar las empresas, que pueden aplicar las empresas que pues no han sido OEA todavía y qué cambios pues se esperarían ahora con la entrada en vigor del nuevo TEMET. Parece que también por ahí hay algún impacto, ¿no? Muchas gracias, Ociel. Antes de iniciar, solo confirmar si me escuchan correctamente. Te escuchamos perfectamente, ¿eh? Qué amable, muchas gracias. Bueno, pues entonces, agradeciendo también la participación de José Vidaña, de Rayo y de Adrián, que por supuesto vienen a establecer un contexto en la realidad que viven tantas empresas. Mencionaba Rayo un universo de las 6.428 IMEX, 3.600 IBAIEPS, de las cuales solamente hay 1.090 operador económico autorizado y que ahora se van a enfrentar con una realidad. Quiero establecer que dentro de 9 días se cumplen 19 años del 11 de septiembre, el cual pues marca un antes y un después en la historia de la seguridad, no solamente la seguridad de la cadena de suministro, en realidad prácticamente al dar origen primero en el 2002 al programa CITIPAP, después en el 2005 al marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, de la cual México le lleva 7 años desarrollar su operador económico autorizado para que finalmente en enero del 2012 pues ya se dé a conocer bajo el nombre de nuevo esquema de empresas certificadas, pero en el 2017 que cambia de manera homologada a operador económico autorizado, y entre socios comerciales y diversas figuras que contempla en este programa, que de entrada operador económico autorizado significa empresa confiable, la cual fue auditada por la autoridad correspondiente. Tenemos una cifra para visualizar cómo existe este programa en todo el continente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que hay 269, y es un dato que le agradezco a Eduardo Pinzón por facilitarme. En el caso de Brasil, que tienen 489, pero que va creciendo. Es un programa que se debe de entender, es global. Nunca fue un esquema de gestoría, como muchas empresas desafortunadamente al día de hoy siguen creyendo, que es un trámite en ventanilla para obtener un certificado. Y es que hay que entender el contexto de todo esto. O sea, alguien de los aquí presentes, incluyo a los panelistas, a los visitantes que nos hacen el favor de acompañarnos, ¿realmente ustedes creen que si su empresa está moviendo millones de dólares en bienes materiales, no es objeto de seguimiento de sus autoridades, empezando por Estados Unidos? ¿Y qué argumento ustedes podrían dar de no entrar en un esquema que, como se mencionó en el caso de México, existen 30 beneficios? Pero al final es cierto, es una responsabilidad compartida. Por eso se llama cadena de suministro segura, por los eslabones que la integran. Entonces, cada quien asume una responsabilidad, pero es una responsabilidad compartida. La autoridad ofrece una serie de beneficios, pero es ir más allá de lo que meramente es cumplir con los 42 requisitos que establece el operador económico autorizado. Bueno, para las empresas que no cuentan con un operador, entonces vamos iniciando a explicar que, primero, CITIPAP y operador económico autorizado son dos programas distintos, aunque se parecen bastante y en realidad terminan siendo complementarios. La figura del acuerdo de reconocimiento mutuo, para los que residen en el estado de Tamaulipas se van a dar cuenta de la importancia. No tienes un programa operador económico autorizado, olvídate de tener un CITIPAP. Hay que tomar en cuenta que es un gravísimo error
ingresar una solicitud creyendo que sobre la marcha se van a ir subsanando las diferencias que no puedes demostrar y que crees que solamente es llenar un papel, porque al final se te va a solicitar en una primera o segunda fase. La primera fase es documental, la segunda implica una visita. Vas a tener que demostrar si estás declarando que tienes X cantidad de equipo, porque al final esto es asignar recursos materiales, financieros, humanos, tiempo, que por supuesto existe un retorno de inversión, pero ya estamos definiendo cuáles son las razones, y no solamente es recuperar los beneficios fiscales. Pero bueno, entonces aquí hay que entender que la autoridad, tanto hablando de Estados Unidos con su CITIPAD y en el caso de México con el OEA, antes de que se detuviera todo esto derivado de la pandemia que estamos viviendo, ya existían cientos de empresas en una lista de espera. ¿Cuántas se están acumulando el día de hoy? Más las que quieren ahora de repente, creyendo que existen atajos. No los hay, es trabajo, son evidencias y es trabajo en equipo. No es la certificación del Departamento de Seguridad y Comercio Exterior, entran todos. Entonces, entendiendo esto, tendrás que aceptar que tendrás que desarrollar una cultura de seguridad, y para eso existen herramientas internacionales, como es el caso concreto de la norma ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro, que afortunadamente la aduana de Estados Unidos y México la definen como oficial, el estándar ISO 28000. Lo mismo sucede con la Organización Mundial de Aduanas. ¿Cómo se integra ISO 28000 a los sistemas de gestión de calidad ambiental, inocuidad, pero sobre todo en los sectores automotriz, como el caso de la IATF 16949, o en la industria médica, el ISO 13485 con dispositivos médicos, que en este momento establece una relevancia especial, o el sector aeroespacial con la S9100, que en realidad lo que mencioné es solamente se tratan de ISO 9001, sistemas de gestión de calidad, pero sectorizados. Pues los principios para implementar ISO 28000 es el mismo, es el PDCA, la planeación, la implementación, la auditoría, la mejora continua. Pero entonces, lo que mencionaba desde Adrián, José Vidaña, que referían al análisis de riesgos, es que hay que decirlo, es la base de todo. O sea, difícilmente, si yo fuera auditor, podría entender en una lógica de que tú me hables en tu perfil. Aquí están todos los controles preventivos, están las contramedidas, pero ¿qué cree? Nos hace falta el análisis de riesgos. O sea, es ilógico. ¿Por qué? Porque del análisis de riesgos se establecen las políticas, la misión, la visión, los objetivos, la meta, los indicadores y sobre todo el riesgo residual. ¿Por qué? Porque tú ya realizaste una matriz de riesgos donde lo importante de la matriz de riesgos no es la hoja de Excel, no es ponerle colores, sino es las acciones que conllevan. Y las acciones tienen nombre de un responsable. Y esas acciones llevan recursos. Y esas acciones se tienen que auditar. Y esas auditorías reflejan que hay hallazgos, no conformidades, etcétera. Entonces, sí es muy importante también, y espero que la autoridad tenga el espacio y el tiempo para escuchar este tipo de foros, dirigiéndome tanto a la autoridad de Estados Unidos como de México. Pues hay que aprender de experiencias ajenas. ISO no detuvo sus auditorías por cuestiones de pandemia. Ellos se están basando en la guía MD4 para realizar auditorías remotas. Claro, es una realidad. Hay ciertas limitantes y yo lo sé, pero también es cierto que habría una posibilidad de darle salida a las tantas más las cientos de empresas que se van a sumar para darle una continuidad en las operaciones. Si la propia autoridad nos solicita a las empresas que realicemos una continuidad, un plan de continuidad de operaciones, que por cierto utilicen el ISO 22301 y el ISO 22318 para la cadena de suministro, pero es una realidad que esto no se puede detener. Así que, pues bueno, de los apartados del USMCA, el más importante, el capítulo 27, establece explícitamente que los 3 estados firmantes se comprometen a promover transparencia, acceso a información, buen gobierno, integridad de funcionarios, Estado de Derecho, eliminar el cohecho, la corrupción nacional e internacional. Más adelante, por el tiempo que me queda,
hablaré un poquito más de esto. Te agradezco. Adelante, Ociel. Muchísimas gracias, Eduardo. Me gustó esta sentencia. No hay atajos para ser operador OEA, no es un trámite ante una ventanilla y ya, sino es todo un proceso de generar hacer un proceso de inmersión en toda una cultura de seguridad en la empresa, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, por favor, contigo, Emilan. Tú hasta hace muy poco tiempo pues eras un auditor en el SAT, así que conoces muy bien este tema y seguramente nos podrás orientar mucho en cuáles son las principales causas donde las empresas se atoran, donde no se cumplen con ciertas normativas, ciertas reglamentaciones. A ver, ¿dónde están esos cuellos de botella que las empresas aspirantes a ser OEAs de pronto se convierten en suspirantes, ¿no? Claro que sí, Ociel, con todo gusto. Bueno, pues sin mayor preámbulo con esta excelente contextualización que han hecho mis compañeros Pepe, Rayo, Adrián, Eduardo, pues me permitiría compartirles algunos de las principales causas o motivos por las cuales las solicitudes de las empresas son objeto de requerimiento de información adicional, son objeto de observaciones o no conformidades durante la visita, o finalmente son causas de un rechazo al momento de presentar y de obtener la resolución de respuesta a la solicitud de inscripción al programa operador económico. A lo largo de casi una década trabajando en el programa aquí en México como especialista en seguridad, nos encontramos básicamente con algunos elementos que permitían a la autoridad resolver en sentido negativo a los solicitantes respecto de su solicitud de inscripción al programa. En la parte que tiene que ver con el componente de la seguridad en la cadena de suministro, podemos mencionar que básicamente una de las causas muy comunes es que la empresa solicitante presenta solamente un perfil por el domicilio fiscal, donde se realizan las operaciones, el domicilio fiscal para oír o recibir notificaciones, y no por todos los domicilios sucursales o establecimientos, y sean estos plantas de manufactura, sean almacenes, sean centros de distribución, sean oficinas, donde se lleven a cabo operaciones de comercio exterior. En este sentido, es importante recomendar a todas las empresas solicitantes que se presente un perfil de seguridad por cada una de las instalaciones donde se llevan a cabo estas operaciones de comercio exterior. Asimismo, otro elemento también muy importante a considerar es que por cada perfil de seguridad que se ingresa con la solicitud, existen 17 documentos con carácter obligatorio que se tienen que anexar por todas y cada una de las instalaciones que tienen operaciones de comercio exterior. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar que otro elemento también muy importante al momento de presentar la solicitud o incluso en la fase de la visita es que la empresa solicitante solamente cuenta con una sola matriz de riesgo por el domicilio fiscal, el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, y no por todas y cada una de las instalaciones donde se llevan a cabo estas operaciones de comercio exterior. Sean importaciones, sean exportaciones, sean almacenes, centros de distribución, donde se recibe mercancía, básicamente con transferencias virtuales. En la parte que tiene que ver con el estándar número 1, que es la parte medular o toral del perfil de seguridad, tenemos que en el punto 1.3, que se relaciona directamente con las auditorías internas, estas auditorías hemos encontrado que básicamente no se realizan con la periodicidad que establece el procedimiento de la empresa. No se realizan cada 6 meses, no se realizan cada año, y peor aún, que contamos básicamente que al contar con un reporte de auditoría, no se da el debido seguimiento para contar con no se cuentan con las evidencias que demuestran que básicamente se realizaron todas y cada una de las acciones correctivas, preventivas o de mejora para eliminar la causa de las observaciones o de las no conformidades detectadas en esa auditoría interna. Ahora bien, en el punto 1.4, que es el requisito del perfil dentro de este estándar número 1, tenemos también que no se llevan a cabo simulacros para evaluar la efectividad de los planes de emergencia y contingencia de la empresa. Encontramos básicamente planes que están enfocados a cuestiones de protección civil y no planes básicamente o ejercicios prácticos simulacros para verificar la efectividad de los planes en la seguridad de la cadena de suministros. Otro de los motivos básicamente por los cuales se hace un requerimiento de información adicional
la autoridad levanta no conformidades, observaciones durante la visita o incluso constituyen una causa básicamente de rechazo a la solicitud del aplicante, es los temas que tienen que ver con seguridad física, que podemos ver en la siguiente diapositiva. Básicamente es, por ejemplo, que el sistema de iluminación y alumbrado de la empresa en los puntos críticos que señala el perfil, pues no está respaldado por una planta de poder o una subestación eléctrica en el caso de las empresas de manufactura. Otro también muy importante, y es el más frecuente de todos, es que el sistema de circuito cerrado de televisión, el CCTV, no está colocado conforme a un análisis de riesgo previo. Es decir, que las cámaras que se encuentran actualmente en operación no se encuentran en puntos críticos como entradas, salidas de personal, salidas de vehículos de pasajeros, vehículos de carga, básicamente áreas de último empaque, materiales, materia prima, producto terminado, básicamente estacionamientos, perímetro exterior, el área donde se realiza la inspección de los medios de transporte. Y peor aún, que aún contando con el sistema de videovigilancia, no se cuenta con un respaldo de por lo menos 30 días de las videograbaciones. Esto es que si el proceso logístico de la empresa dura un poco más allá de los 30 días, pues se debe de contar con un periodo de respaldo de grabaciones por lo menos de unos 45 o 50 días como mínimo para poder cumplir con este requisito que establece el perfil de seguridad. En la siguiente diapositiva podemos ver también que otra causa normal comúnmente que se relaciona con los temas de requerimientos de información adicional o de no conformidades es el tema de los socios comerciales, que reviste una importancia crítica. La empresa no cuenta en el momento de la visita con expedientes ya sea físicos o electrónicos de los socios comerciales, o los que presenta la autoridad, pues básicamente están incompletos en la información. El procedimiento señala una cierta cantidad de documentos que deben integrar todos y cada uno de estos expedientes de socios comerciales, y al momento de que el especialista del SAT va y los revisa, pues estos no se encuentran completos o no cumplen con los requisitos de carácter o de índole legal. En la parte de poder llevar la seguridad a lo largo de toda la cadena de suministros con socios comerciales críticos, se observa también, es muy común que los acuerdos de seguridad, que las cláusulas en los contratos o los adendums en materia de colaboración en materia de seguridad, pues básicamente no están firmados por los representantes de los socios comerciales. Las auditorías de segunda parte, que establece como un requisito de carácter obligatorio el perfil, pues no se realizan con la periodicidad que establece básicamente el procedimiento de la empresa, por ejemplo, cada año. Al momento de la visita, la empresa no cuenta con la evidencia suficiente que demuestre que está cumpliendo con este requisito en particular. En el tema de las visitas a los socios comerciales, a las auditorías de segunda parte, pues no existe tampoco un seguimiento oportuno, básicamente a lo que son los temas de mejora con los que se evalúan las métricas de desempeño del socio comercial, o bien básicamente los temas en cuestiones de seguridad en cadena de suministro. En la siguiente diapositiva podemos observar también que otro tema que también reviste un carácter sumamente trascendental para temas de seguridad es el estándar número 7, que tiene que ver con las inspecciones a los vehículos de carga, a los contenedores, remolques y semirremolques. El hecho es de que normalmente se emiten requerimientos por parte de la autoridad porque no se anexó el certificado de conformidad de las pruebas de laboratorio que demuestran que se cumplen, que los sellos o candados de alta seguridad cumplen con la norma ISO 17712. O bien, al momento de la visita, el auditor se percata que el punto de inspección de las unidades no está plenamente identificado, señalizado, que no está completamente monitoreado por el circuito cerrado de televisión. El tema más importante o el tema aquí más delicado podría ser el tema de que las inspecciones, aunque se realizan, no se realizan cumpliendo los 17 puntos de inspección que señala el estándar internacional. O bien que estas se realizan de manera, pues no se realizan de manera sistemática, invariable, tanto a la entrada como a la salida de las instalaciones de la empresa. O bien, finalmente, el tema de si existe algún espacio dentro de la empresa para almacenar cajas vacías, cajas que están en espera de carga o para el embarque de exportación, pues que estas áreas donde se resguardan los medios de transporte, las cajas, los vehículos, tractores, etcétera, pues no se encuentran debidamente cubiertas por el circuito cerrado de televisión. Y finalmente, en la parte que tiene que ver con el estándar número 8, que tiene que ver con la seguridad del personal,
podemos ver que básicamente no existe una adecuada actualización de los puestos que se consideran críticos para la seguridad en la cadena de suministros, que los expedientes de estos empleados están incompletos o que no se realizan con la periodicidad que establece el procedimiento de la empresa, las pruebas de evaluación de confiabilidad del personal que ocupa puestos o cargos críticos para la seguridad de la cadena de suministro. Básicamente son algunos elementos que son muy importantes para ayudar en este proceso de acompañamiento, en este proceso de migración al esquema de OEA para todas las empresas que estén actualmente interesadas en formar parte de este programa. Ya, muchísimas gracias, Emilán. La verdad, muy claro, y ahí están los principales piedras en el camino con las cuales se suelen tropezar las empresas en su intento por alcanzar la certificación OEA, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con Gustavo Melo. Gustavo Melo representa a la empresa Daimler, es todo el experto ahí en el tema de la cadena segura y de toda la seguridad de la corporación, pero hoy nos va a hablar a título personal, como todo el experto que es, y pues nos gustaría que ya una vez hecha toda esta revisión muy precisa, muy puntual de lo que es esta modificación fiscal y cómo la alternativa OEA puede ser ese camino que nos pueda permitir mantener los beneficios fiscales, pero que no es un atajo, como lo decía Eduardo. Tú nos puedes platicar, Gustavo, cuáles son los alcances también que se tienen que llevar más allá de tu propia empresa hacia los proveedores, ya en una experiencia práctica, trabajando con los Tier 1. Hay que recordar que esto tiene que ser así porque también las organizaciones criminales cada vez están más sofisticadas y buscan cualquier subterfugio que se le deje por ahí para llegar y alcanzar a sus objetivos. Así que, pues esto necesariamente hay que llevarlo también a la cadena de proveedores, ¿no? Incluidos los operadores logísticos. Gracias, Ociel. Buenas tardes a los colegas del panel, a los que están asistiendo a este webinar. Y bueno, como tú lo comentas, pues ya nos hicieron todo un contexto mis colegas referente a lo que puede ser utilizado y toda la infraestructura que se puede crear para lo que es la certificación de OEA. Y bueno, pues prácticamente el crear grupos interdisciplinarios para poder entender y contextualizar lo que es el programa OEA, pues es uno de los problemas que te puedes enfrentar, ¿no? Porque en el área de manufactura, pues prácticamente hay muchas técnicas en el análisis de riesgos, utilizando AMEVs, utilizando diagramas de pescado, pero realmente los grupos interdisciplinarios que se crean para esta certificación entiendan que hay otras herramientas, pues es un trabajo pues que tienes que realizar para construir entendimientos y que puedan llegar a hacer un buen análisis de riesgos, ¿no? Y dentro de este análisis de riesgos, pues estás identificando cuáles son tus socios comerciales, esos socios comerciales que son parte de un eslabón muy sensible que tienes que evaluar. Y bueno, el estándar número 4, que es el de socios comerciales, pues nos habla que para seleccionar estos, que primeramente tienes que crear un procedimiento de tu proceso de selección de socios comerciales. Y bueno, aquí tienes que integrar a varias áreas, como es el área de compras, el área de legal, para crear esos contratos donde pues ya puedes especificar que tus socios comerciales deben de tener el cumplimiento también en los requerimientos de una cadena de suministro segura. Y bueno, para estos criterios, pues podemos documentar toda esta parte de cumplimiento legal
para formar este expediente que vendría siendo la trazabilidad, que en la certificación de OEA te pide que tengas la evaluación de esos socios comerciales, que crees como recomendación un expediente y que puedas tener esa trazabilidad y mostrarla a la autoridad. Ahora, cuando tú haces estas revisiones ya de una contextualización con tu socio comercial, pues ahí lo que hemos encontrado en estas implementaciones es de que pues el socio comercial, algunos sí tienen en especial certificaciones CITIPAT, están inscritos para tener una certificación OEA, pero hay algunos que no tienen esta inscripción o esta idea de cómo pueden llegar a tener esta certificación. Y es ahí donde debes de tener el acompañamiento de apoyar a tus socios comerciales en poder tener un cumplimiento indispensable para cumplir como socio comercial y poder también tener una certificación. Después de tener estas revisiones en auditorías de estos socios comerciales, pues prácticamente se hacen recomendaciones, llegas a un acuerdo y bueno, lo que comentaba Emilan referente a los seguimientos de estas evaluaciones a los socios comerciales, pues son muy importantes porque es parte de mantener una cadena de suministro segura y que no vayas a tener algún problema en cuanto a pues, el cumplimiento con tu propia certificación. Creo que el llegar a estar trabajando en estas implementaciones y crear una mejora continua es el mejor mantenimiento de la certificación, ¿no? Y bueno, para estas evaluaciones, pues también tienes que solicitar que cumplan con el estándar de la certificación OEA. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Muy bien, muy claro. Ahora sí que es el nuevo estándar el que va a regir los negocios en el sector internacional, así que pues más nos vale cumplir también y aparte de beneficiarte, esa es la zanahoria, los beneficios fiscales que existían antes sin la necesidad de ser más que una empresa certificada, pues que los puedas mantener en el nuevo contexto bajo la figura y certificación del operador económico autorizado, ¿no? Así que ahí está la zanahoria, pero sí hay que trabajar para conseguir esta y desde luego pues también supervisar a nuestros asociados que colaboran en la cadena en la que estamos participando, ¿no? Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas por parte de ustedes. Me voy a permitir hacer algunas preguntas de manera general y ahora sí que quien guste tomar el uso de la palabra o pueda incluso levantar la mano para dar respuesta. Dado que tenemos 22, 23 minutos por ahí, entonces van a ser preguntas para ponerlas ahora sí que al centro y ustedes deciden quién va, ¿sí? Bueno, nos pregunta nuestro público, Luis Alberto Santos López, dice, ¿esto de qué manera afecta a las empresas de transporte y 3PLs? ¿Es bueno o malo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, me gustaría contestar la pregunta. ¿Sí? Obviamente mis compañeros las pueden ampliar. Creo que la mayor afectación de estas modificaciones que se dieron por los cambios y lo que pierden los beneficios de IVA y EPS, se refiere más hacia el importador y exportador. No le pega tanto a las empresas 3PLs o transportistas. Realmente el importador exportador es el que se está viendo más afectado con este cambio. Obviamente hablamos de OEA y de CITIPAT también, se habló muy bien por mis compañeros.
OEA y CityPad, bueno, vienen a hacer sobre todo a traer algunos beneficios, se pasaron algunos beneficios que tenían las empresas certificadas IBAYET, más sin embargo, insisto, esos beneficios impactan directamente a la industria, al sector de manufactura, más que al sector de logística o transporte. Ya. ¿Alguien quiera complementar algo? ¿No? Bueno, ¿qué nivel de afectaciones tendrán los recintos fiscalizados estratégicos con certificación de IVA e IEPS? Si me permiten, igual. Sí, adelante, Rayo. Esa pregunta, dentro de la presentación que les compartí, inclusive, que está a disposición, no sé si con todo gusto sí, la claro. pueden compartir. La vamos a compartir. En la página 10 está uno de los beneficios que se pierden de las IBAYETs, y precisamente de los que yo puedo encontrar a los RFEs es que se pierde, ya no van a tener la posibilidad de hacer el pedimento virtual único. El pedimento virtual único que se otorgaba la modalidad de IBAYET AAA. Creo que esa es una, bueno, no nada más para los RFE, sino también con otras operaciones IMEX o otras modalidades. Sin embargo, esa es la parte por ahí en el punto número 6. En el punto número 6 es lo que hablo de las transferencias con pedimento virtual único a las IMEX, a las IAT, a las RFE, que es particularmente la pregunta que otorgaba la modalidad AAA. Recuerden que el pedimento virtual único era el pedimento, o es el pedimento en el que se permite que en una sola operación existiera un pedimento virtual. Son dos operaciones, importador y exportador. El pedimento virtual único es que en un solo pedimento se realice una sola operación en vez de dos pedimentos, se realiza un solo pedimento, y ahí se realizaba todo el proceso del despacho, tanto la exportación como la importación. Eso se pierde también para las AAA. Ya, muchas gracias. ¿Alguien quiere complementar algo más? Si no, continuamos con las preguntas, ¿sí? Emilian, yo creo que esta sí nos puedes ayudar tú. Oye, ¿tendrá capacidad y tendremos la infraestructura en el SAT para dar celeridad y responder a la larga fila de empresas que se van a constituir ya próximamente, en semanas, para obtener la certificación en OEA? ¿Cuál es tu diagnóstico y pronóstico de cómo nos va a ir ahí? Pues mira, si él está un poco preocupante, un poco panorama, porque cuando yo abandoné el programa el año pasado, había únicamente 8 especialistas en materia de seguridad del programa para atender a todas las empresas inscritas. Entonces, creo que ahorita se presenta un reto muy importante para el SAT en términos de pues, la contratación de nuevo personal, la formación profesional y basado en competencias del personal nuevo que se requiere para atender la demanda de nuevas solicitudes que se presenten ante el programa. Y la verdad es que sí está un poco preocupante la situación en ese sentido, porque en realidad desde el momento en que la empresa envía o presenta la solicitud de inscripción hasta el momento en que recibe la respuesta oficial a través de un oficio, pues estamos hablando de que pasa cerca de un año. Ya. Así que pues hay que empezar a trabajar desde ya, ¿sí? Alguien pregunta, por cierto, ¿qué se requiere para ser un auditor en OEA? Básicamente uno de los requisitos que se solicitaba al inicio del programa era que haber tenido experiencia trabajando en aduanas, siguiendo un poco el modelo de CityPad, que la mayoría de los especialistas fueron funcionarios de aduanas o de CBP. El tema era también contar con alguna experiencia en el tema de auditorías, básicamente en sistemas de gestión, y el tema también de haber tenido alguna trayectoria dentro del SAT, dentro de la institución. Ya, muchas gracias. Adrián, veo que tienes levantada la mano. ¿Quieres aportarnos algo? Sí, te escuchamos, Adrián. Bueno, complementando un poco la respuesta de Milán, nada más para complementar que también digo,
hay ciertos programas que permiten generar las capacidades, entrenamiento para convertirse en auditor interno, no solo como de la parte del SAT, sino de la parte de las organizaciones que tengas el entrenamiento necesario para tener el alcance y la misma visión sobre la cual te podría llegar a auditar una persona o un auditor del SAT, ¿no? Entonces, en este sentido, pues te dan, digamos, la capacitación, el entrenamiento para tener las conformidades de acuerdo a la implementación de sistemas de auditoría y de programas de auditoría formales de primera parte en este caso, ¿no? Perteneciendo a una organización. Ya, muchísimas gracias, Adrián, por tu complemento. Sí, por favor, Gustavo, ¿tú tienes algo que aportarnos? Y bueno, como comentaba Adrián, para ser pues auditor interno en alguna organización que esté buscando su certificación, pues la base de crear un grupo interdisciplinario es muy importante, ¿no? Porque ahí se encuentran los especialistas en cada una de las áreas donde influyen algunos de los estándares. Si bien los programas CITIPAD y OEA son en su 80% son de seguridad, es muy importante que el área de aduanas, en conjunto con el área de seguridad o seguridad corporativa, pues lleven el liderazgo de este programa de auditorías, ¿verdad? Y en acompañamiento de algunos de los especialistas del estándar que se vaya a auditar. Ese sería mi comentario. Ya, muchas gracias, Gustavo. Alguien pregunta, entiendo que su empresa es transportista, dice, le solicita a su cliente ser OEA. ¿En qué modalidad debo registrarme ante el OEA? Bueno, básicamente si la empresa, el giro o la actividad económica preponderante de la empresa es el servicio de autotransporte público federal, deberá presentar su solicitud al programa como socio comercial certificado. Ok, sí. Bien, alguien más nos preguntan, actualmente mi certificación, el oficio otorgado argumenta inscripción en el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de socio comercial certificado en rubro de agente aduanal. ¿Eso significa ser OEA? ¿Que puedo gozar de todos los beneficios que han comentado? Sí, efectivamente, la figura del agente aduanal básicamente está dentro de el apartado de socios comerciales del programa de OEA. Y pues sí, básicamente al incorporarse al programa como agente aduanal o como la agencia aduanal, que es la nueva figura, básicamente tendría el acceso al programa, a la afiliación y a los beneficios. Ya. Bien. Ok. Dice la autoridad, Ariana Garza, dice, la autoridad actualmente está, por decirlo muy poco, dispuesta a dar resultados positivos a dichos trámites. ¿Cómo se verá en este trámite de certificación OEA? ¿Cómo percibes, Emilan, que está la sensibilidad de la autoridad? Bueno, mira, no hay que perder de vista que el año pasado se hizo, bueno, tenemos relativamente poco tiempo trabajando con las nuevas autoridades, sobre todo con los administradores generales, administradores centrales de áreas en el SAT. Ha habido ahí muchos cambios, mucha movilidad interna, y entonces en la medida en que ellos están poniendo al día en sus agendas y básicamente familiarizándose con todos los temas que tienen que ver con su área de competencia, pues en esa medida se van poco a poco abriendo al tema de pues poder recibir de manera presencial o a través de consultas por medios oficiales de pues todas las inquietudes, las preguntas, las dudas que tienen los contribuyentes o las empresas que desean incorporarse al programa. Sí, es un poco complicado y más ahora por la carga de trabajo que tienen y la demanda de solicitudes. Entonces, pues es un tema básicamente de excesivas cargas de trabajo para ellos, así como lo veo.
Ya, muchas gracias. En el caso tuyo, Eduardo, si estás por ahí, Eduardo, si nos puedes comentar de qué manera, qué es lo que se está buscando en el fondo. ¿Es crecer la certificación hacia el OEA porque voluntariamente ha venido evolucionando, pues digamos, aunque lo hemos hecho por arriba de los demás países de América del Sur, ¿sí? Sudamérica? La intención de la autoridad que se persigue aquí es elevar el número de empresas certificadas. Hay una presión de parte de nuestros socios comerciales para incrementar la seguridad en la cadena logística, ¿o cuál es el fundamento que hay detrás? El origen de todo viene siendo precisamente las afectaciones que se vivieron en el 2001, que hizo recapacitar toda la industria, las autoridades, los organismos supranacionales, como es el caso de la Organización Marítima Internacional, como es el caso de la Organización de Aviación Civil Internacional, como es el caso de la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, y entonces se dieron cuenta de lo vulnerable que estaban las cadenas logísticas legales siendo utilizadas y afectadas por las organizaciones criminales transnacionales delictivas, dado que utilizando estos medios legales para transportar productos ilícitos. Entonces, se dieron cuenta también que las empresas tenían que hablar un idioma en común en materia de seguridad. Entonces, es cierto que Estados Unidos puso el primer grano en todo este desierto de información, basándose en prácticamente la poca experiencia que se tenía en involucrar al sector privado. Es cierto que existían algunos programas piloto que ya llevaban a un cierto avance, pero al final, ¿cómo involucras a cientos de miles de empresas que están comercializando todos los días? Basta ver la cantidad de contenedores que pasan o ingresan a Estados Unidos en un periodo de 24 horas. Son miles y miles de contenedores, y los recursos que tiene Estados Unidos comparado con otros países, pues imagínate. Y aún así, difícilmente se puede hablar de una capacidad real de inspección confirmada en apenas el 1% de estos miles, decenas de miles de contenedores. Entonces, al final es imposible hablar de un resultado, de una estrategia, si no involucras al sector privado. El tema con el sector privado, hablando concretamente de seguridad, pues es una cuestión que nos lleva a la cultura de cada país. En el caso de México, pues tenemos una aversión hasta cierto grado de todo lo que lleve seguridad por nombre y apellido, puede ser seguridad privada, seguridad, cadena de suministro, etcétera. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, afortunadamente, ya se empieza a comprender que no puedes hablar de una estrategia integral en una organización si no prevés todo tipo de amenazas y riesgos a los que estás expuesto. De ahí la importancia precisamente que todos los países que hoy en día invitan a sus empresas, a su sector privado, pertenecer al programa OEA, el primer punto definitivamente es el análisis de riesgos. Aquí agradezco la observación que me hace llegar Eduardo Pinzón para hacer la corrección de las empresas certificadas en Colombia, que es un total de 197, 30 exportadores, 83 importadores, 72 exportadores e importadores, 12 agencias aduanales, y con esto ya doy respuesta al comentario también que dio Carlos Farfán en cuanto a la cifra que se tiene actualizado septiembre del 2020 por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, que es muy interesante porque también hay que mencionarlo. Prácticamente en lo personal yo admito que no conozco ningún otro país que aplique correctamente la última actualización del marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas con el Pilar 3, en donde ya la autoridad, que en el caso de México, basta decirlo, la autoridad es juez y parte. ¿Por qué? Porque es el que emite las reglas, es el que audita y es el que entrega el certificado.
Y en el marco SAFE, en el pilar 3, se habla de involucrar a otras entidades. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues un equilibrio, es una visibilidad distinta donde, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es la Policía Fiscal Aduanera de la DIRAN, de la Dirección de Antinarcóticos, que se involucra, al igual que dependiendo del sector, si es el sector farmacéutico, la INVIMA, que sería el equivalente a COFEPRIS de México, y definitivamente pues esto nos da una mayor respuesta. Pero también con lo que estamos viviendo al día de hoy, aquí quisiera yo agregar, y con esto finalizo mi comentario, es una realidad que tenemos no solamente para el sector empresarial, también quisiera llamar la atención al sector educativo, del cual no refleja en sus planes de estudio la realidad que estamos viviendo, que es la imperiosa necesidad de desarrollar competencias en los egresados de negocios y comercios internacionales y todo aquel ligado con actividades de logística, dado que al egresar de sus universidades, y perdón por la expresión, pero es un analfabetismo absoluto en materia de gestión de riesgos, que es indispensable que ya empiecen a involucrarse. Inclusive la buena noticia es que la Organización Mundial de Aduanas cuenta con un programa de certificación para las universidades con estas carreras que agreguen los elementos de continuidad de operaciones, el marco SAFE, operador económico autorizado, del cual, triste decirlo, pero en México no existe una sola universidad con este certificado, y en América Latina nada más conozco una, y está en Costa Rica. Gracias. Ya, pues un factor también muy importante es donde tenemos que voltear a ver, que es las aulas, la academia, a que incorpore también estos elementos ya de facto, ¿no? Y José, no sé si nos puedas comentar, en el nuevo marco del TEMED hay mayores incentivos para los operadores OEA a la hora del cruce, etcétera, o sea, o simplemente nada más es un requisito, pero no habrá ahora sí que mayor retorno. Definitivamente los requisitos son en materia de cumplimiento legal aduanera. Y nos guste o no, la simbiosis que existe entre las empresas mexicanas, americanas, no solamente por el tema de los cruces, comercio exterior, todo el tema de los aranceles, no hay un beneficio así específicamente ligado con el tema de la certificación, pero ya viendo todo lo que te pide la parte de OEA en gestión aduanera, hablando específicamente de todos los registros, los sistemas de control que debe de haber, el cumplimiento de fracciones arancelarias, los análisis previos de analizar valor de contenido regional y por supuesto el tema de pago de impuestos, ¿sí? el IGI y el IVA está muy ligado con todo el tema. Como a final de cuentas, a través del Tratado de Libre Comercio tienes que permitir, facilitar, pero por otro lado, el tema de la seguridad. No puedes cruzar cualquier cosa. Entonces, el mismo TEMEC en la parte de cumplimiento aduanero, prácticamente de ahí se une el eslabón, el Tratado de Libre Comercio, OEA, y lo que conocemos como seguridad de cadena de suministro, con todo lo que implica el análisis de riesgo. Definitivamente todo apunta por todos lados a que tenemos que fortalecer y robustecer ese análisis de riesgos. Hablaban mis compañeros, si bien ahorita los cambios, la piedra angular se detona por el tema específicamente del cambio de IVA y EPS, van a venir más cambios que de alguna manera nos van a obligar a ver qué más tenemos en temas de gestión aduanera, temas de comercio exterior, pero no solamente van o son relacionados a la manufacturera como tal. En este caso, sí, hay algo muy fuerte que tiene que ver con la certificación IVA y EPS. Quizá el único socio comercial que está afectado también de una manera muy fuerte son todas esas empresas IMEX, ¿no? IMEX de servicios, que le dan un servicio muy particular a la manufacturera y que también tenían una certificación IVA y EPS, que en este momento están teniendo las mismas afectaciones. Pero bueno, dejemos de lado eso, todos los demás socios comerciales se tienen que poner a la vanguardia, tenemos que hablar el mismo idioma en temas de seguridad de cadena de suministro. Entonces, nos guste o no, el OEA nos
pone de lado, nos empuja un poco para que empecemos a tomarle atención al tema y definitivamente hagamos la chamba, ¿no? Porque ahora sí que la incertidumbre y el tema del entorno, pues no nos va a avisar, va a llegar y si no estamos preparados, si no tenemos el análisis de riesgo bien hecho, integral, pues podemos pagar las consecuencias, ¿no? Ya, muchísimas gracias, José. Y bien, ya se nos ha agotado prácticamente el tiempo, así que les voy a pedir nada más un minutito de cierre a cada uno de ustedes. Voy a iniciar así arbitrariamente, así como los tengo aquí en la pantalla. Así que, Emilán, no sé, algo que haya quedado por ahí en el tintero que quisieras comentar o un comentario tuyo al final a manera de conclusión. Sí, muchas gracias, José, por la oportunidad de estar aquí, por la invitación, el espacio, compartir este webinar con mis compañeros panelistas. Lo único es básicamente el día de hoy termina la Academia del Conocimiento de la Organización Mundial de Aduanas. Se ha enfatizado muchísimo en la importancia de la figura del operador económico en todos los países, no solamente en México. Creo que es una figura que llegó para quedarse y esta última resolución de modificaciones de las reglas básicamente no hace más que confirmar la importancia que está adquiriendo esta figura y básicamente el impulso que se le está dando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilán. Adrián, continuaríamos contigo. Un minuto, por favor, de conclusiones. Claro que sí, digo yo, para cerrar, pues prácticamente rescato 3 cosas que me parecieron muy acertadas por ahí de mis compañeros. La primera me parece que fue de Gustavo en relación a la integración de equipos, ¿no? Entender que el tema de seguridad de cadenas de suministros no es un tema únicamente del equipo de seguridad, ni el equipo de logística, ni el equipo de quien sea, ¿no? Termina siendo una gestión integral y una sinergia entre todos los departamentos de la organización. La segunda, el tema de que no debe quedar en el tintero. Algo que decía muy acertado, me parece, Eduardo, es la gestión de riesgos va más allá del Excel bonito de los colores que pueda tener, sino de todas las acciones que de ahí derivan y efectivamente se ejecutan dentro de la organización. Y por último, el tema de que debe ser el tema de la educación por parte de las escuelas, un tema muy relevante para futurizar. Y pues nada, con eso cierro y agradecer también el tiempo y el panel compartido aquí con ustedes. Gracias. Continuamos contigo, José Vidaña, por favor. Yo creo que la palabra para concluir sería, nos adaptamos al cambio o la situación nos puede poner en problemas. Y esa parte de adaptación al cambio necesariamente implica que tengamos que revalorar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos comunicando. Y más que verlo como una serie de nuevos temas complicados, problemas, lo veamos como una oportunidad de poder revalorar cómo estamos haciendo las cosas, cómo están nuestros procesos, cómo está la comunicación con nuestros socios comerciales, clientes, proveedores, y definitivamente robustecer lo que decía hace rato y lo que bien comentan mis compañeros. Ese análisis de riesgo tiene que ser integral. Y hay algo que si no ponemos atención, que es el cumplimiento legal, ahorita en materia aduanera y después en otros aspectos, pues por ahí puede salir algo fuerte. Entonces, nada más robustecer el tema de gestión de riesgos, establecer análisis de riesgos que sean completos, que sean eficientes, que sean fáciles y adaptables. Ya, muchísimas gracias. Gustavo Melo, por favor. Construyendo sobre lo que ha comentado Adrián y José Vidaña, sin duda tener o realizar análisis de riesgos contundentes pues nos van a llevar a tener un sistema de gestión adecuado. Como segundo punto pues será el mantenimiento a este sistema de gestión y como tercero pues crear conciencia en las organizaciones, en la alta dirección, de que realmente esta es un ganar-ganar, tanto como para las organizaciones como para los socios comerciales, el cumplimiento con la autoridad y pues lo que no se mide no se mejora. Entonces, también la creación de equipos de auditoría interna sería muy importante. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Continuamos contigo, Rayo.
No te escuchamos. Tienes todavía el micrófono cerrado. No, si quieres, bueno, continuamos contigo, Eduardo, mientras regresa el audio de Rayo. De mi estimado Rayo. Bueno, antes agradecerte por haber aceptado que este es el tema que no es el que mayor preocupación, pero sí es uno de los temas el que las empresas afectadas, lo único que refleja es lo que he venido diciendo respecto a la cultura en materia de seguridad corporativa. Sucede que desafortunadamente una de las formas de aprender de nosotros como mexicanos es hasta que no me sucede algo, hasta entonces veré cómo lo resuelvo. Tristemente, el espíritu del programa es preventivo. ISO 28000 en este sentido, y lo vas a vivir cuando te toque desarrollarlo, te invita a desarrollar escenarios de todo tipo, incluido el financiero. Entonces, resolver problemas que no existen tendría que ser parte de nuestra cultura, y si algo aprendemos de todos estos elementos, pues precisamente tendría que ser este. Uno de ellos es que todo lo relacionado al elemento de prevención